El esquema de hoy lo vamos a dividir. Primero vamos a ver los índices, vamos a ver cómo está el oro, cómo está el petróleo y cómo está el euro. Y luego pasaremos a la parte cripto. Dados los acontecimientos que tenemos desde el pasado viernes, como sabemos todos, estamos en un conflicto con Irán, Estados Unidos, Israel. Bueno, pues están ahí, eh, como sabemos todos, con un grave problema y eso pues impacta directamente a los mercados. El euro sabemos que teníamos ya y habíamos previsto que efectivamente iba a bajar, que iba a subir el dólar y por lo tanto, bueno, pues tampoco nos está sorprendiendo porque efectivamente está bajando, abierto con un gap, eso hay que tenerlo también en cuenta. Tenemos un gap aquí en los 1,18 y bueno, pues siempre es importante tenerlo en cuenta porque en cualquier momento podría darse la vuelta e ir a cerrar este gap. Ya sabemos que los mercados tradicionales normalmente tienden a cerrar los gaps, pero pueden cerrarlos, digamos, en un momento temprano o con el tiempo. Bien, vamos a ir al petróleo también para echarle un vistazo cómo está el petróleo, que evidentemente estará subiendo. Bien, el petróleo lo mismo, ahora mismo está subiendo, tiene un soporte, digamos, tiene una resistencia bastante fuerte aquí en los 73.500 o en los 73.50, perdón, en los 74 y de momento lo que está haciendo es subir. Evidentemente esto le está ayudando el conflicto, puesto que el paso de Hormuz en este momento pues tiene graves problemas y bueno, pues está cerrado, ¿no? Evidentemente es peligroso y por lo tanto esto impacta directamente contra el petróleo. ¿Es probable que suba a los 100? No, de momento yo no lo veo en los $100, pero sí puede ser que poquito a poco vaya cogiendo fuerza en función de cómo vaya resultando el conflicto para poder situarse en los 75.000, o sea, en los 75,50 aproximadamente. Ahora, en la apertura, vamos a ver, ya acaba de abrir Londres hace un ratito y lo más probable es que vuelva otra vez a este nivel, incluso intente cerrar este gap que tiene aquí para luego seguir subiendo. Tampoco veo que el petróleo se vaya a mover a gran escala. De momento hay que tener cautela y mucho cuidado con el petróleo. El oro lo tenemos en la misma situación, abriendo al alza. Tiene aquí un soporte, una resistencia en 5.602. Va a ser dura que pase esa resistencia, tendría que pasarla con mucha fuerza y en este momento tampoco se ve que el mercado ahora mismo está indeciso, todavía no ha abierto Nueva York, que evidentemente es quien va a mover bastante más el mercado, está abriendo Londres y además tenemos datos que ahora veremos en el caso de Europa. De momento, puntos a vigilar son los 5.600, ¿de acuerdo? Y por debajo el gap con el que haya abierto, que habrá abierto con un gap, que estará en los 5.300 aproximadamente. Los índices están bajando, recordemos que los lunes suelen ser días distributivos y que por lo tanto de momento tampoco estamos teniendo ninguna sorpresa grande en los mercados. Se están manteniendo bastante quietos a pesar de que tenemos un VIX en 20, lo cual ya nos anticipa que vamos a tener volatilidad. Si nos vamos al caso de el mercado cripto, vamos a ver cómo está en el caso de 4 horas, vamos a ver cómo tenemos el funding rate y el open interest. Bien, vamos viendo que tenemos un funding rate negativo, de momento tenemos un funding rate negativo y en el caso de BTC tenemos un funding rate negativo y un open interest muy bajo, ¿vale? Ya vemos que de momento nos estamos manteniendo en el caso de BTC. De hecho, es muy probable que tengamos un repunte en la parte cripto. Cuando hay un conflicto, lo que suele hacer el mercado cripto es primero suele bajar y a partir de ahí pega un pequeño repunte por la propia situación. ¿Ve?
Vale. Tenemos ahora mismo el Max Pain de Ethereum, lo tenemos en 1975, por lo tanto es muy probable que vayamos a escalar este punto de aquí, el Max Pain. Y en el caso de BTC estamos justo encima del Max Pain. ¿De acuerdo? Vamos a ver dónde está el flip. Lo tenemos por debajo, eso quiere decir que el market maker va digamos, a comprar todas las caídas y vender todas las subidas. Y en el caso de Ethereum, lo primero que va a hacer es vender la subida. Una vez que llegue a este punto de aquí de 2009, va a servirle no solamente de resistencia psicológica, sino que además va a tener una fuerte resistencia por los market makers. Y tenemos otro punto aquí de resistencia que está en los 2029. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Y bueno, como vemos, Londres ha abierto al alza, siguen de momento a lo suyo. Le hemos preguntado aquí, dada la situación geopolítica que estamos viendo, ¿cómo estás viendo el mercado en la apertura? Vemos que está subiendo un poquito el Open Interest y el CVD, eso es que puede estar entrando cierto dinero. Ahora mismo puede haber rotación, cierta rotación probablemente de los índices al mercado cripto. El imán, el Max Pain, como ya hemos dicho, este es un imán ahora mismo para el precio. Bueno, esto se lo he preguntado. Vamos a irnos a una nueva en Ethereum. Por lo tanto, de momento ahora mismo en 15 minutos ya vamos viendo que el mercado ha abierto al alza, pero tenemos aquí el primer punto de resistencia que es el VWAP semanal. Entonces, bueno, de momento, fijaros que aquí hay un punto de resistencia que está en 1953 y tenemos el VWAP en 1955. Por lo tanto, vamos a ir con cautela porque mientras no tengamos un volumen creciente para poder superar el VWAP, pues está claro que si el Open Interest no está subiendo excesivamente, tenemos un volumen bajo que está por debajo de la media y con un precio simplemente subiendo, pues es una subida vacía, evidentemente. ¿Cojo aquí un corto? No, evidentemente no. Es decir, tendríamos que esperar primero que liquide todo lo que ha sido el fin de semana, que probablemente así ha sido así, el 2 de marzo, y se ha mantenido por estos niveles. Por lo tanto, primer punto, este de aquí, estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Y segunda zona a vigilar sería esta zona de aquí. ¿Aquí podría ya meter corto? Bueno, hay que verlo, hay que ver cómo, porque tenemos aquí la liquidez de Asia, tenemos el fin de semana que se ha estado moviendo por estos niveles. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar con cautela que suba el volumen, que llegue a estos puntos de aquí, altos, y aquí tomamos las decisiones que sean oportunas. Si aquí el Open Interest sigue en estos niveles con un CVD más o menos plano y no vemos reacción en el volumen, pues evidentemente podríamos perfectamente abrir un corto. Pero si vemos que atraviesa estos niveles con fuerza, el volumen está subiendo y creciendo, pues nos mantendremos de momento quietos y los que hayamos cogido cortos, o sea, largos en las posiciones de abajo, pues bueno, podremos mantenerlas o expandirlas un poquito más. Quien no haya cerrado en las sesiones de Tokio. Bien. En el caso de BTC probablemente estemos en la misma situación. Vamos a ver cómo estamos en situación en el caso de BTC. Pues mira, el BTC tenemos ahora mismo que sí tenemos un poquito más de volumen, tenemos un poquito más de volumen, estamos en una zona de resistencia en 66.214 y como primer punto ya sabemos que estamos cerquita del Max Pain, por lo tanto, cautela. Vamos a verlo en la sesión, cómo se está moviendo, ¿de acuerdo? Vale. Bien, vemos que aquí sí ha habido volumen. Ahora la continuidad no está siendo, o sea, no estamos teniendo continuidad de volumen, por lo tanto vamos a estarnos cautelosos. Si hemos cogido aquí un largo, pues podemos perfectamente expandirlo, pero en el momento en que llevemos al VWAP tenemos que tomar decisiones de si sacar aquí ya un parcial, porque lo más probable es que vengamos a tocar de nuevo este punto o incluso el Max Pain antes de seguir subiendo. ¿Que nos sube aquí el volumen? Porque esto tendría que romperlo con bastante fuerza. Bien, pues
mantenemos de momento nuestro trade, el que hayamos abierto tanto en este punto como en la apertura. Porque nada nos dice, absolutamente nada nos está diciendo en el precio, ni el Open Interest, ni el CVD, ni este activo en 4 horas que tiene un funding rate negativo y un Open Interest muy bajo, nos está diciendo que con esta situación vayamos a subir. Lo que sí nos está diciendo el funding rate y el Open Interest es que efectivamente podemos tener un movimiento al alza agresivo. Pero desde luego ese movimiento al alza no va a ser para irnos to the moon, va a ser como máximo llegar a los 72.000 dólares y a partir de ahí tener una nueva bajada y que pueda ser incluso una bajada más fuerte de lo que ha sido hasta el momento. Vamos a ver cómo están los mercados. Vamos a ver un poco cómo está lo que es el mapa de liquidaciones. Vamos a ver un poco cómo está la parte de derivados y las liquidaciones. Ahora mismo lo que estamos viendo es que tenemos un Fear and Grip de extremo miedo, tenemos un institucional con un flujo, bueno, aunque de momento los 3 días anteriores nos ha cambiado porque se ha puesto positivo, seguimos un poco con la parte negativa. Hoy, bueno, el viernes tuvimos uno negativo y probablemente hoy podamos tener uno negativo también, ¿no? Todavía es pronto para decirlo, porque digamos que instituciones o ballenas siguen comprando y de momento hay que mantenerse tranquilo y relajado y calmado. BTC tenemos todavía mucha posición en long, tenemos liquidez en la parte de abajo, como vemos, tenemos en los 63, en los 62 y todavía por debajo. Aquí tenemos lo que son las liquidaciones y hay mucho apalancamiento de momento en long. Por lo tanto, bueno, pues hay que esperar si no vamos a liquidar al menos estas que están en 125 y 100, que las tenemos en los 65.000, antes de ir a atacar los puntos que tenemos en 10, en 15, en 20 y en 25. Como vemos, de momento hay mucha mayor probabilidad de que vayamos a mitigar todas estas liquidaciones que no las liquidaciones de short. Como vemos, seguimos teniendo mucha liquidación abajo, tenemos un riesgo de cascada y vamos a ver cómo está la parte de 0DTE en el caso de los activos. Tenemos, bueno, de momento tenemos un más pain en el caso del SPI en el 685. Por lo tanto, bueno, pues estamos más o menos al lado del más pain. Bueno, se puede mantener ahí de momento cerca del más pain. En el caso de Ethereum tenemos un 0DT hoy de 1950. Esto va a servir de imán, pero fijaros que el próximo es 2000 y el siguiente es 1900. ¿De acuerdo? Es decir, que está variando bastante lo que es la parte del 0DT. Hay ahora mismo bastante indecisión en el mercado, al menos hasta que habla Nueva York. Y en el caso de BTC, fijaros que tenemos un DT hoy de 66, pero ya el próximo, que es para el 3 de marzo, lo tenemos en 60.000 y para el 6 de marzo, que es el semanal, lo tenemos en 58.000. Por lo tanto, cautela, cautela. No nos vamos a ir ahora mismo a una subida grande, sino que lo máximo a lo que podríamos llegar es a los 70.000, 72.000 dólares para de ahí volver a tener una caída fuerte hacia abajo. ¿Bien? La liquidez de la Fed está subiendo, pero con el panorama geopolítico que tenemos, pues evidentemente yo no me fiaría mucho ahora mismo de que esa liquidez se vaya a utilizar para el mercado cripto. Vamos a irnos a trading de nuevo. Vamos a ver cómo está. Fijaros que ahora mismo en 5 minutos lo más probable es que BTC venga aquí a mitigar este 50% que tenemos de la apertura y aquí veremos a ver qué decisiones podemos tomar. ¿De acuerdo? Si abrimos el mapa de TurboPoise, que son los puntos de apertura, fijaros que este fue el cierre de ayer. Este punto de aquí, amarillo, fue el cierre de ayer. De momento estamos alejados de ese punto,
Bueno, vamos a ver si llegamos a este nivel de aquí, a los 66.900, 67.000, que fijaros que es donde está la liquidez de Asia. Además, fijaros que Asia ha tenido un comportamiento comprador, en el caso de BTC, y bueno, pues eso puede ser buena señal a la hora de que BTC se posicione en este punto y nos dé alternativas de que lo pueda romper, apoyarse e irse. Ya hemos dicho que la subida no va a ser en cualquier caso muy grande, es decir, que los niveles que tiene por arriba, el primer punto que tiene son los 68.000 y después de los 68.000 tiene ya los 70.000, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos con cautela. Si tenemos cortos en la parte de arriba, vamos a mantenerlos, creo que nos pueden servir perfectamente para coberturas y de los largos que tengamos en la parte de abajo. Y en el caso de que tengamos cortos en la parte de abajo, vamos a mantenernos tranquilos porque es muy probable que volvamos otra vez a venir a toda esta zona de aquí abajo y mucho más en la parte de los 63.000 y los 60.000 que los tenemos ahí cerca. ¿De acuerdo? Entonces, mantecámonos en esos rangos y a partir de aquí, bueno, pues vamos viendo cómo va la semana.